conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en este momento te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, me corrigen, me levantan, me transforman, Señor, y me hacen más como tú. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados, como les decía, pues vamos a continuar hoy hablando de el Espíritu Santo, que es Dios mismo en su Espíritu, en medio de nosotros, y ahora no cada vez más dentro de nosotros. Qué hermoso es por el camino en el que el Señor nos está llevando, ¿verdad? Desde Génesis, viendo el obrar de su Espíritu en diferentes personas. En el ministerio del Señor Jesús hemos visto el Espíritu de Dios, en el libro de los Hechos, en los apóstoles, ¿no? Hemos visto el Espíritu de Dios en el apóstol Pablo. Estamos viendo el Espíritu de Dios en los creyentes, y es algo glorioso, ¿verdad? Que nos hace, nos desafía a vivir de otra manera, a vivir en otra dimensión. El Señor nos dice en su palabra, ¿te acuerdas? Hemos leído que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ya no existe una vida cristiana separada del Espíritu de Dios. Estamos llegando, hoy vamos a terminar de ver, no vamos a ver al 100% los pasajes que hablan del Espíritu, pero ciertos pasajes, y vamos a terminar en el Apocalipsis, lo que dice el Señor acerca del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Hemos estado leyendo los otros libros, ¿verdad? Hoy vamos a leer Efesios capítulo 4, el versículo desde el 3 podríamos leer. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira que aquí menciona y está llamando a la iglesia a tener una unidad, a ser uno, a estar unidos. Pero nota que no dice que es una unidad humana, no es una unidad en un acuerdo de un programa, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos promover la unidad de la iglesia, y muchas veces solamente es una unidad basada en un programa, en lo que se va a hacer, en un proyecto. Y esa unidad llega hasta el día en que se acaba el proyecto, y luego cada uno va por su camino. Pero la unidad a la que el Señor está llamando a su iglesia no es una unidad que sale del corazón humano, del corazón de una persona. La unidad esta de la que está hablando dice que es la unidad del Espíritu. Si entendemos, y va a llegar el punto donde la iglesia va a entender este tipo de unidad, que va más allá de solamente unirse en un programa o en un proyecto o en un alcance a la ciudad para predicar el Evangelio. Esta es una unidad que va mucho más profundo, uniéndonos a su iglesia, al cuerpo de Cristo en toda su diversidad. Sabes, el Señor ha fundado una sola iglesia, la iglesia, ¿verdad?, con los apóstoles y los primeros creyentes, que fueron denominados los cristianos, y luego las personas se han ocupado en formar diferentes denominaciones, ¿verdad? Agarrando partes de la Biblia, agarrando ciertos versículos, han empezado a formar sus denominaciones. Y lastimosamente, ¿no? Hay grupos que dicen: no, yo no me junto con ellos porque ellos tienen esa tendencia. Y el otro dice: no, yo no me junto con aquellos porque ellos son así. Y empiezan en lugar de entrar en unidad, empiezan a dividirse, a separarse. Y qué triste, ¿verdad? El ejército de Dios, la iglesia de Dios, en lugar de estar como un solo cuerpo, estar unidos, están separados por su nombre o por su denominación. Y yo quiero decirte, la iglesia del último tiempo va a ser una iglesia que está por encima de su denominación o de su doctrina, siempre y cuando esté todo basado en la palabra de Dios, quiero decir, guardando los estándares bíblicos de la Biblia, ¿verdad? Valga la redundancia.
pero es una unidad en el espíritu. O sea, en mi corazón no puede haber juicio contra mis hermanos que son de otra tendencia. A lo mejor no creen mucho en el orar en lenguas, o a lo mejor no creen en los dones del espíritu, pero yo los tengo que amar porque esos mis hermanos creen en Jesucristo, son salvos por la sangre de Cristo, creen en su segunda venida, en lo que es la doctrina básica estamos todos de acuerdo, pero en otras cosas estamos como divididos. Y llega el tiempo en que eso tiene que terminarse, llega el tiempo donde tenemos que abrazar al cuerpo de Cristo con toda su diversidad. No somos iguales, la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo. Dirá el ojo al pie, no me sirves. Estoy parafraseando, dirá la mano al estómago, no haces lo que yo hago, entonces no me vales. Dirás, ¿será así? No es así, más bien todo el cuerpo es importante y necesario. Entonces, aunque hay otras tendencias, aunque hay otros pensamientos, otras maneras de ver el Evangelio, de otros grupos, de otras iglesias, en mi corazón tiene que haber un amor y una unidad en el Espíritu. Cuando era más joven, siendo parte de Juventud con la Misión, cuando teníamos que ir a hacer los viajes misioneros, no veíamos ni hacíamos diferencia con las doctrinas. A veces nos ha tocado estar con hermanos que eran de una tendencia más conservadora y las mujeres tenían que estar con velos. Y teníamos que ir a trabajar con ellos sin hacer barreras en nuestro corazón. Y estar y predicar con ellos y hacer campañas con ellos sin tratar de crear más divisiones, sino al contrario, promover una unidad en el cuerpo. Y había momentos, estábamos con otras iglesias donde era tremendo el mover de Dios y el fuego y la danza y una iglesia diferente, y teníamos el mismo corazón porque nuestra unidad no se basa en programas, en costumbres, en proyectos. La unidad es la unidad del Espíritu. El Señor va a llevar a su iglesia a ese nivel de unidad. Luego en Efesios capítulo 5, vamos a ver otra parte, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18. Es otra característica del Espíritu Santo, o un pasaje que refiere al Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. En ese entonces lo único que había era el vino para embriagarse, ¿no? Ahora hay muchísimas cosas que ha fabricado el hombre y tú puedes poner ahí la marca o el nombre de lo que conozcas. Pero la clave es aquí que no se embriaguen, no estén borrachos. ¿Por qué? ¿Qué produce la embriaguez? Dice que en esa embriaguez hay disolución. Y la disolución es esa etapa, ese declinar de los valores morales. Es como ese menguar de tu estabilidad moral. Es como esa debilidad que debilita tu carácter y no te deja tener entereza de decisión, de firmeza, de pensamiento. Eso hace el embriagarse. Dice la Biblia que eso produce disolución. Entonces la gente que tiene mucha tendencia a embriagarse son flacos de carácter, son débiles, aunque pueden aparentar muy fuertes, pueden aparentar muy machos. Lo que hacen realmente están diluyendo su carácter, diluyendo su personalidad, perdiendo su esencia, si me estás entendiendo lo que quiero decir. Dicen, no se embriaguen. Por eso la Biblia dice eso, no por otra cosa. Es el querer cuidar y preservar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En lugar de llenarnos de alcohol, dice mejor, llénate del Espíritu. Porque cuando uno está lleno del Espíritu pasa lo opuesto a la disolución que produce el alcohol. Cuando uno está lleno del Espíritu hay una fortaleza de carácter, hay una firmeza en nuestras decisiones, hay una valentía para
avanzar, para cambiar, para hacer un impacto en tu familia, en tu ciudad. Cuando el Espíritu está en ti y estás lleno del Espíritu, ahí lo dice claramente, sed llenos, no dice a medias, no dice un poquito. No dice, el próximo mensaje vamos a ver, cuando estemos hablando de cómo llenarnos del Espíritu Santo, vas a ver esa diferencia, de que hay niveles en el Espíritu y uno no puede estar con el nivel bajo, tiene que estar lleno del Espíritu, porque en esa llenura uno tiene firmeza, fortaleza, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de enfermedad, de dolor, de malas noticias, de crisis, lo que puedes estar viviendo. Cuando estás lleno del Espíritu, tienes una fortaleza para afrontar esas dificultades. Por eso es importante llenarse constantemente del Espíritu Santo. Otro pasaje, te invito a que leas conmigo, otro pasaje que habla del Espíritu Santo, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Está ahí un poquito más adelante en la Biblia. El capítulo 5, Primera Tesalonicenses, perdón, parece un trabalenguas, ¿no? Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, versículo 19 dice, un versículo muy cortito, pero que encierra mucho significado. Dice, no apaguéis al Espíritu. No apagues al Espíritu. O sea, ¿es posible esto? O sea, ¿es posible que una vez que yo lo he recibido o una vez que yo me he llenado, es una idea de como si fuera una luz que ha venido a tu vida y de pronto se apague y ya no esté? Cuando aquí en la Biblia el Señor nos habla y nos dice no apagues el Espíritu, está diciendo porque hay esa posibilidad. O sea, no creas que esa vez que has recibido al Espíritu ya está, con eso ya lo has logrado y así vas a vivir hasta que el Señor venga. Necesitas constantemente esta llenura y así el Espíritu Santo no se apaga en tu vida. Y como los versículos alrededor de el contexto, mira lo que dice. Y yo creo que estas son formas en las que apagamos el Espíritu. Podemos leer, por ejemplo, desde el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuando estamos haciendo eso, honrando, estimando a los que nos enseñan, a los que nos amonestan, nos corrigen con la palabra. Yo a mi pastor le tengo una estima, a mi pastor Larry Alberts le tengo un cariño, un amor, porque él me ha enseñado, Dios a través de él me ha enseñado tantas cosas, ha hecho tanto en mi vida, y una manera de no apagar al Espíritu es esa, lo que acabamos de leer. Reconocerle, es estimarle, y la Biblia dice que sin honra no hay palabra de Dios, no hay profeta. Jesús mismo no podía hacer obras en el lugar donde él había crecido, porque para todos los de su pueblo él era solamente el hijo del carpintero. Ahí está, el hijo del carpintero, y nadie lo veía como él era realmente. Entonces el Señor no pudo hacer casi nada de milagros en ese pueblo, y ahí es cuando dijo, en verdad el profeta no es reconocido en su propia tierra. Y en lugares donde iba y era honrado y reconocido, el Señor solamente hablaba cosas y ya sucedían milagros tremendos. Esto es un principio espiritual. Si nosotros queremos tener ese mover de Dios en nosotros, tenemos que dar siempre honra a los que son dignos de honra. La Biblia dice que demos honra a los que son dignos de honra. Y no es esto de poner a las personas en el lugar de Dios, no es adorar a las personas. No estoy hablando de ese tema. No nos estamos yendo por ahí. Uno tiene que reconocer, no soy yo, es Dios que hace en mí estas cosas. Pero el sacrificio que uno hace para poner su vida como herramienta de Dios, eso es lo que hay que honrar. Decir, mira, tú podías estar viendo películas, haciendo tu vida como te da la gana, pero estás escogiendo escuchar a Dios y darme esa palabra. Estás escogiendo consagrar tu vida y ser un instrumento para bendecirme, pues te honro. ¿Sabes? Dios no es alguien que es inseguro
¿verdad? No es que cuando se le honra a uno de sus siervos, Dios se siente inferior, se siente inseguro. Ay, porque lo están... Dios no es así, no tiene problemas como los hombres, que hay inseguridad en el corazón. Cuando otro es promovido, se sienten inseguros, se sienten apagados, se sienten amenazados, porque otro lo hace mejor y hay que como hacer algo para que no suceda. Esa inseguridad no la tiene Dios. Cuando Dios dice, den honra a los que son dignos de honra, Él sabe quién es. Él sabe que nuestra alabanza es solamente para Dios, pero la honra tiene su lugar también en su palabra. Y cuando no apagamos al Espíritu, dice el Señor, honrando y teniendo en mucha estima a los que están haciendo la obra de Dios. Luego dice en versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otra forma de tener el Espíritu siempre lleno en ti es haciendo esto. Animar a otros, levantar a los que están débiles, levantar al que está caído, darle una palabra de ánimo, una ayuda, un esfuerzo. Es una manera también de que el Espíritu no se apaga. Dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. De estas maneras también hacemos que el Espíritu esté siempre ardiendo en nosotros, orando todo el tiempo, continuamente, estando siempre gozosos. Versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ves? Aquí no dice dar gracias solamente cuando te va bien. Aquí no dice solamente dar gracias cuando todo te sale como tú quieres. Da gracias cuando solo recibes buenas noticias. Aquí dice que demos gracias a Dios en todo. En todo. Aun cuando viene la buena noticia también, gracias, Señor. Algo tienes en mente, tienes un plan. Yo te doy gracias. Aunque me duele lo que me está pasando, gracias, Señor. Porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tú sabrás lo que estás haciendo, Señor, aunque a mí me gustaría ver otras cosas. Yo te doy gracias y confío en ti, en que todo esto va a obrar para mi bien. Gracias, Señor. Muchas veces, amado, amada, muchas veces he tenido que dar gracias a Dios en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando estaba con noticias tremendas, hundido, ahí podía elegir o quejarme y decir, ay Dios, yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pasan estas cosas? O podía elegir decir, Dios, gracias, tu palabra dice, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y yo te amo, Señor, y quiero que mi amor crezca más por ti, porque todo lo que me pase, si yo te amo, todo lo que me pase será para bien. Tú eres Dios. Tú sabes lo mejor para mi vida. Con esa actitud de gratitud preparamos nuestro corazón para recibir. Cuando eres capaz de dar gracias por lo poco que tienes, estás preparando tu corazón para recibir más. Así funciona en el reino de Dios, dando gracias a Dios en todo. Y ahí es cuando el versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así, haciendo esto, no apagamos el Espíritu. No menospreciar las profecías. Amado, el don profético es tan real ahora como ha sido en los tiempos de Jesús. Cuando Dios habla a través de sus siervos, no menosprecies eso. Si lo haces, estás apagando el Espíritu. Examina todo. Retén lo que es bueno. Todo lo que estás escuchando, todo lo que estás mirando con tus ojos, las cosas que ves en internet, las cosas que ves en la televisión, examínalo. ¿Es bueno? ¿Te hace bien? ¿Te hace crecer?
Lo bueno reténlo y lo malo deséchalo. Dice absteneos, tiene que haber una abstención de toda especie de mal en tu vida. Y el versículo 23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardados, protegidos, creciendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Los consejos que el Señor nos da para que el Espíritu en nosotros esté siempre ardiendo y siempre encendido y dándonos esa luz en nuestras vidas. ¿Sabes? Se nota cuando el Espíritu de Dios está en una vida. De pronto el rostro resplandece. La presencia de esa persona nada más atrae, impacta, crea una atmósfera diferente, porque está la llenura del Espíritu en una persona. Luego en Santiago capítulo, vamos a leer Santiago capítulo 4, un poquito más adelante, mira en tu Biblia un poquito más adelante, Santiago capítulo 4, está después de Hebreos. Santiago capítulo 4 versículo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, ¿es en vano que esto esté escrito? Que el Espíritu que Dios ha puesto en ti te anhela celosamente. ¿Sabes lo que es anhelar a alguien? ¿Alguna vez has estado lejos de algún familiar, de alguna persona que quieres? A lo mejor por viaje, por estudios o qué sé yo, te has alejado y anhelas a esa persona. ¿Verdad? Aquí en España hay mucha gente que anhela a su familia que está en su país, en Bolivia, en Ecuador. Anhelan por estar un tiempo con sus padres o su familia, sus hijos. Anhelan el querer estar al lado de ellos. Es un deseo aquí fuerte que a veces inclusive provoca tristeza porque esa persona está lejos y anhelo estar al lado de ella. Imagínate eso. Pero dice aquí la Biblia que el Espíritu de Dios siente eso por ti. El Espíritu es Dios y tiene emociones, tiene sentimientos. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Dios no es un Dios sin corazón, que está ahí enfadado para castigar. A Dios le duele. Dios siente, ama. Dios dice aquí en su palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes que el Espíritu es el que más desea estar contigo? Y dice ahí celosamente, o sea, Él siente como un celo cuando prefieres estar más tiempo haciendo otras cosas en lugar de estar con Él. El Espíritu Santo te pone celoso cuando prefieres pasar más tiempo viendo películas o estar ahí en el internet por horas de horas y no vas a ningún sitio más que solo perder el tiempo. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Usamos ahora el internet, usamos el Facebook para compartir estos principios. Las cosas cuando se usan bien producen un beneficio, pero cuando lo usas mal produce también consecuencias negativas. Y muchas veces pasamos más tiempo en otras cosas y el Espíritu está poniéndose celoso porque estás dando prioridad a otras cosas en lugar de estar con Él, buscándole a Él, estando en su palabra, estando en oración. Señor, ¿qué me quieres decir ahora? ¿Qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué estás haciendo en mi familia? ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué quieres que diga a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? Pero
nosotros estamos más ocupados en muchas cosas, el trabajo, los deberes, mis sueños, mis proyectos, y el Espíritu dice, nos anhela celosamente. Las cosas tienen su lugar, amado. El trabajar tiene su lugar, tiene su tiempo. El jugar, el divertirse, todo tiene su tiempo. Tenemos que dar también prioridad como número uno. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, o sea, si tú le pones a Él primero, ahí es cuando tu vida empieza a entrar en un orden. Todas tus cosas se van a ir acomodando. Tu área laboral, sentimental, económica, salud, todo se va acomodando cuando primero le pones a Dios y su reino. Cuando primero para ti está el Espíritu Santo y tú le dices, Espíritu, si tú me anhelas a mí, si tú quieres estar conmigo, yo quiero responder ese anhelo. Voy a apartar las cosas para estar contigo también. Voy a estar allí orando, voy a estar allí leyendo tu palabra, encontrando estos misterios. Voy a acercarme a ti. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que al Dios a quien queremos conocer cada vez más, tiene sentimientos por nosotros. Siente. Y hay otro pasaje en la Biblia que dice, no entristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone triste también. Cuando preferimos cosas de nuestra naturaleza humana pecaminosa, el Espíritu Santo se entristece. Él tiene emociones. Él tiene sentimientos. Por el contrario, cuando le damos a Él el primer lugar, cuando honramos su presencia, cuando en nuestro corazón hay un hambre, un anhelo por conocerle, cuando Él es nuestra prioridad, Él se regocija y se alegra con nosotros, su creación. Esto es hermoso, amado. El Espíritu Santo nos santifica. Quiero darte esto para que leas luego en casa. Primera de Pedro 1:2 dice que el Espíritu nos santifica. Él nos hace santos. Queremos cambiar en nuestras fuerzas y no podemos. Es Él quien nos santifica. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y eso estaba escribiéndose para ciertas iglesias en ese tiempo, pero eso no ha parado. El Espíritu Santo sigue hablando de parte de Dios. ¿Te acuerdas cuando leímos el pasaje en que Jesús dice, cuando venga el Espíritu, Él les hará saber todas las cosas, porque tomará de Dios y se los hará saber? Por eso ahora el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Y esta frase es ahora tan vigente y tan viva como lo ha sido en el tiempo en que se estaba escribiendo Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu siempre está ahí dispuesto a hablarnos, a decir lo que el Padre Dios está diciendo para tu vida a nivel personal, a nivel familiar, en tu ciudad, en tu nación. Amado, el Espíritu de Dios está ahí dispuesto a dar sus estrategias y sus palabras. Somos nosotros los que no damos ese lugar al Espíritu de Dios. Lastimosamente, lo digo con mucha pena, muchas de las iglesias del Señor ahora solamente son un programa, una reunión más. Un programa, empieza aquí, a esta hora, hay alabanza, hay ofrenda, hay prédica, saludos y adiós, se acabó. Y el Espíritu está como rezagado y diciendo, yo quiero hacer algo, pero decimos, no, ya es hora, hay que acabar, hay que decir amén y tenemos que... Amado, viene un tiempo donde el Espíritu de Dios va a ser el principal protagonista de su iglesia, y cuando le devolvamos a Él el lugar que se merece, vamos a ver obras gloriosas y poderosas otra vez a través de los creyentes. Mira, si sacamos al Espíritu de Dios de la iglesia, no queda nada. Si sacamos al Espíritu de Dios de la iglesia, estamos perdidos. Nos hemos vuelto un club social, nos hemos vuelto un grupo de amigos. Si sacamos al Espíritu de Dios de su iglesia, nos hemos vuelto una religión más.
Necesitamos devolverle el lugar al Espíritu de Dios en su iglesia. Mira lo que dice en Apocalipsis, eso sí quiero que leamos juntos. Apocalipsis, versículo 22. Esto es casi los últimos pasajes de este legado que Dios nos ha dado, este hermoso libro, la Biblia, un libro que nunca pasa de moda, un libro vivo, real, tangente. Ahora está obrando esto. Y los últimos pasajes, una de las últimas cosas que dice el Señor en este pasaje, en la Biblia, el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa. Cuando dice aquí esposa, se está refiriendo a la iglesia, porque viene el Cordero de Dios que nos va a llevar a las bodas del Cordero, va a llevar a su esposa. Dice, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia en santidad. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿A quién le están diciendo ven? La iglesia y el Espíritu. ¿A quién le están diciendo ven? Al Señor Jesús. Le están diciendo ven pronto a restaurar todas las cosas. Ven pronto a restaurar como era en un principio todo lo que has creado. Y dice, no solamente está la iglesia perdida, sin poder, sin visión, la iglesia sin el Espíritu. No está así. Dice que está el Espíritu y la iglesia juntos. El Espíritu y la iglesia, al final de toda esta historia en Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia están juntos diciendo, ven, ven, ven Señor, ven pronto. Amado, llega el tiempo en que el Espíritu va a volver a tomar lugar de su iglesia, porque así está escrito, así lo estamos viendo en esta revelación en Apocalipsis. El Espíritu tiene que estar junto a la iglesia, junto a los creyentes, todo el tiempo, constantemente, con sus dones, con sus frutos, con su verdad, con su guía, con su revelación, con todo lo que Él tiene para su esposa, para su iglesia. Y juntos tenemos que estar hasta ese momento en que todas las cosas vuelvan a restaurarse, hasta el momento en que venga el Señor, venga el esposo, el Cordero de Dios, venga otra vez por su esposa. Hasta ese momento tenemos que estar siempre con el Espíritu de Dios clamando, ven, ven, ven pronto, Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús venga otra vez, ya no va a venir como un cordero a pagar por los pecados de su esposa. Va a venir como un león, va a venir como un rey a reinar. Va a tomar a su esposa y el Espíritu se va a ir junto con la iglesia, con su esposa, a las bodas del Cordero. Y lo que va a pasar en la tierra, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque lo que va a pasar en la tierra es algo horrible. Satanás va a ser liberado con toda su maldad, con toda su malicia. Ya no va a estar el Espíritu Santo para retenerlo. El diablo va a hacer estragos en la humanidad. Pero tú y yo vamos a estar en las bodas del Cordero, allá arriba, celebrando esta unión eterna con el Señor. Y luego vamos a venir, dice el Señor, a restaurar y a poner orden en la tierra. Y Satanás va a ser apresado y va a ser enviado al infierno. Las cosas van a volver al lugar original por las cuales Dios los ha creado. Pero hasta ese entonces no podemos separarnos del Espíritu Santo de Dios. Él es nuestra vida. Él es nuestro todo. El Espíritu es el que hace todo en nosotros. El Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu es gloriosa.
Él nos toca, nos quebranta, nos habla aquí dentro. Dice, mira, esto está mal, tengo que arreglar esto en tu vida. Tienes que perdonar a esta persona, tienes que pedir perdón, ya no hagas más así. Obra, el Espíritu habla y hace todas las obras en el creyente, en su iglesia. Por eso, amado, ahora más que nunca necesitamos al Espíritu de Dios en su iglesia. Hemos visto en esta serie de mensajes desde Génesis, hemos empezado a ver al Espíritu de Dios y hemos terminado ahora en Apocalipsis. El Espíritu de Dios moviéndose y se está moviendo y se va a mover con sus obras hasta el fin de los tiempos. El próximo domingo vamos a compartir unos pasajes en la Biblia de cómo podemos recibir el Espíritu Santo. Sí, hasta ahora hemos entendido la necesidad que tenemos de Él, ¿verdad? Todos estos domingos que hemos ido pasando, yo creo que en ti, si tú has estado siguiendo estos mensajes, tú ya estás 100% convencido que necesitas el Espíritu de Dios. El próximo domingo vamos a ver unos pasajes y vamos a orar juntos para que recibas al Espíritu de Dios en tu vida. Y te digo, va a haber un mover de Dios glorioso. Vamos a ver pasajes en la Biblia, lo que enseñó Jesús, lo que está escrito en la palabra de la llenura del Espíritu. Vamos a ser ministrados e impartidos por la presencia del Espíritu Santo. Vamos a terminar aquí. Pero lo que está haciendo el Espíritu es algo glorioso, amado. Y ahí donde estás, me gustaría que puedas hablar con el Señor. Que le digas, yo quiero entender más esto que estoy escuchando. Si ha sido difícil para ti entender estas palabras, dice la Biblia que hay que discernirlas en el Espíritu. Que estas verdades, estos principios, estas joyas, estos diamantes espirituales no se entienden de una manera natural. Para el hombre natural esto es locura, pero para el que está en el Espíritu, estas palabras son vida eterna. Por eso te animo a que le digas al Señor, ayúdame a entender estas palabras. Quiero entender mi necesidad de tu Espíritu. Quiero caminar en los niveles que tú me estás levantando. Ahora entiendo con más cabalidad cómo tu Espíritu se estaba moviendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora entiendo mi necesidad de tu Espíritu. Y no sé cómo funciona, y no sé cómo hacerlo, ni qué hay que hacer, pero una cosa estoy seguro, te necesito. Te necesito. Necesito de tu presencia en mi vida. Necesito de tu Espíritu en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame a llegar a ese lugar, a que esto se haga una realidad en mi vida. Haz esto en mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, todo lo que necesitamos viene a través de tu Espíritu. La sanidad, la provisión, la sanidad en el alma, las decisiones, las ideas, las cosas que van a cambiar mi vida y mi familia, todo viene a través de tu Espíritu. Y hoy quiero darte el lugar que tú te mereces en mi vida, en mi casa. Te quiero honrar, Espíritu de Dios. Quiero que tú vengas a vivir. No solo vengas a visitar, quiero que vengas a habitar
en nosotros. Ven, Espíritu de Dios, vive aquí conmigo en mi casa. No te vayas. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. El próximo domingo no puedes perderte el mensaje online. Va a ser glorioso, amado. Vamos a ver unos pasajes hermosos que te van a ayudar a entender cómo recibir el Espíritu Santo y cómo vivir en el Espíritu. Ahora que ya tenemos un claro entendimiento de nuestra necesidad del Espíritu de Dios, vamos a aprender a ser llenos y a vivir constantemente en el Espíritu de Dios. Para terminar, quiero pedirte que compartas tus mensajes con tus contactos, con tus redes sociales. También lo vas a encontrar en el canal de YouTube Daniel Velasco, Daniel 12NSY. Ahí va a estar también este mensaje editado y vas a poder volverlo a escuchar. Yo sé que a la primera uno no absorbe, no entiende todo lo que se está diciendo. Lo digo por experiencia. Yo tengo que escuchar 2, 3 veces. Cuando Dios me está hablando un mensaje, tengo que volverlo a oír, porque a mí también me edifica. Entonces te animo a que lo hagas. Ahí está todo el material. Hay una riqueza impresionante en esos mensajes a los que tú tienes que entrar y recibirlo. Entonces te invito a que lo hagas, que lo escuches, que lo compartas. Hay mucha gente que necesita oír de estas palabras y Dios quiere usar tu vida para que así sea, para que tú hagas esa labor de compartir esos mensajes y llegue a impactar vidas, familias, generaciones con la palabra de Dios. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por conectarte y vamos a hacer la oración final. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que de ti tenga misericordia y te dé paz, que el Señor haga resplandecer su misericordia y su gracia sobre tu vida. Esta semana, donde quiera que vayas, la presencia del Espíritu de Dios vaya contigo, que todo lo que toque en tus manos prospere y sea de bendición. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo estén contigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo mensaje. No te lo pierdas. Muchas bendiciones y sigue navegando en las olas de su Espíritu.